¿Verdad que ahora? Pues, sí, ay. Hoy había ensayo, hermano, no sabe si había ensayo del coro. No, no sé, fíjate. No vea. Sí, Yo les no. dije de una sola vez que no iba a participar porque como la verdad es que solo un ensayo fui, hermano, y pues Ah, no se podía así. Aunque yo sí, ya me lo sé, ¿verdad? Pero pues hay que estar ensayando. sí, sí. Bueno, eh, hoy vamos a tener una lectura especial. Eh, Romanos, la carta de Romanos la vamos a retomar el próximo año, el primer jueves del próximo año. Mm, Pero hoy vamos a tener una lectura especial, dado que hoy estamos en unas fiestas, las cuales se les llama las fiestas navideñas. ujú. Sin embargo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando oye Navidad? Pero así, El pollo, sin pensarlo, el Ah, pavo, la comida, los regalos. las comidas, regalos, los abrazos, cohetes. los cohetes, todo Ujú. eso. Ahora no digamos a los empresarios que se le vendrá a la mente Sí, Navidad. Ahí está, Dinero. cabal. la economía. Ujú. Sí, cabal, como le hace Jennifer. Esto, viene Navidad y se hacen con las dos manos, va, se hacen los bigotes. Sí. Ajá, pero para los creyentes, cree usted que realmente los creyentes cuando oyen Navidad a la primera no piensan en nada de eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, También los creyentes nos vamos en ahí, el consumismo, sí. en el consumismo. ¿Y cuál es el resultado? Que en enero, para empezar a llorar por el recibo de la luz, Nada, cabal. porque tenemos nuestras casas como si son Las Vegas. Eh, Segundo, que el año nos agarra pobres. Sí, Pobres. es cierto. Pobres, sí. Y de ribete se viene encima los estudios porque en enero ya empiezan ya a Sí, moverse cabal. y uno sin dinero. Ay, no. Pero ¿qué nos lleva a eso? El consumismo de la época. Sí. Sin embargo, como creyentes, ¿en qué debemos de pensar cuando se oye Navidad? Porque de hecho, Navidad significa natalicio y Ujú. que viene siendo nacimiento, Nacimiento, cumpleaños. ¿No? cabal, nacimiento. Ujú. Ahora bien, esto es bien discutido porque muchos eh, se respaldan en que la Biblia no da fecha del nacimiento de Jesús, porque realmente lo que nosotros como creyentes debiéramos de pensar es en el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de aquel Salvador, el nacimiento de aquel que vino a salvar al mundo del pecado. Ujú. Sí, pero, y aquí entran muchas discusiones, como por ejemplo, esto de que la Biblia no da fecha cuándo es que el Que Señor nació. Jesús nació. Ujú. Sin embargo, en el relato bíblico del nacimiento, vemos que estaban en una época que no era invierno, Ujú. porque si dice que estaban los pastores allá con sus ovejas, era claro que no era invierno. Sí. Y esta época ahí es invierno, por lo tanto Jesús no nació en invierno. Algunos especulan que quizás vino a nacer tipo en abril, otros especulan que vino a nacer quizás ahí por octubre, y ahí hay muchas especulaciones. Sin embargo, eh, es de reconocer que un día el Señor Jesús nació. Ujú. Y, y se ha establecido que en esta fecha, no es que el Señor Jesús haya nacido en esta fecha, no, pero se recuerda de que Él nació, cualquiera que sea la fecha. Y este es el tiempo que algunos dicen celebrémoslo. Y como ya hablamos de que algunos para estas fechas es dinero, algo otros son cohetes, algo otros son estrenos, algo otros son comida, etcétera. Pero como creyentes debemos de recordar de que
un día el Señor Jesús nació para darnos salvación. Amén. Pues vamos a hacer una breve lectura, ¿verdad? Y una breve meditación a ver qué podemos aprender del nacimiento de Jesús. Y para esto vamos a ir a Lucas capítulo 2. Y vamos a dar lectura los primeros 7 versículos. Lucas capítulo 2, del verso 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces me siguen con su vista y dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a darle privilegio a nuestra hermana Evelyn que pueda orar para que el Señor nos enseñe por medio de su palabra. Amén. Hermana Evelyn. Sí. Tenía apagado el micrófono. Ah, ok. Dígame, hermano. Puede orar para que el Señor nos enseñe Amén. por medio de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos las gracias porque la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias por el hermano que trae la palabra expuesta en esta tarde. Te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y que seamos edificados en esta hermosa tarde. Los que no pudieron estar, pues qué lástima, y los que estamos, que tú reines esta tarde. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. 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 Bien. Eh, este relato comienza diciendo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, del emperador romano. O sea que aquellos días eran días del Imperio Romano, donde Augusto César era el que estaba gobernando ¿Verdad? el imperio. Ahora, ¿qué fue lo que promulgó Augusto César? Benedicto. Que todo el mundo fuese empadronado. No. Entonces, dice que en el verso 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Bien, aquí son datos históricos, en el cual no vamos a detallar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos ver de que Dios está moviendo piezas para que se cumpla la profecía que se había dicho anteriormente, de que un niño iba a nacer en Belén, que era el Salvador. Entonces vemos acá de que hay un edicto que todo el mundo fuese empadronado. ¿Y qué es esto de ser empadronado? Eh, Esto de ser empadronado es de que le toman los datos a la población, de cuántas personas hay, eh, en ocasiones saber cuáles son sus bienes, pero todo esto se hace con el fin de, de ver cómo sacar dinero, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de personas que hay en el lugar donde está este censo, así se saca el dinero. Y la intención precisamente fue esta, sacar dinero. Sin embargo, esto de hacer el censo, de ver cuántas personas hay,
Y para ver cuánto dinero sacaban, esa era la perspectiva de Augusto César. Pero la de Dios era otra. La de Sí. Dios era dar cumplimiento a la profecía. Dice el verso 3: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, la verdad que se iban a empadronar de donde ellos venían. Y aquí pone de que José, en el verso 4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Entonces, David y sus descendencias, por visto aquí, eran originarios de Belén. Y José, que es del linaje de David, él se había ido allá a Nazaret, allá en Galilea, allá estaba. Pero cuando se hizo el censo, como se iba a hacer cada uno en su ciudad, y Galilea no era la ciudad de José. Así que tomó a María y se fueron para Belén. Entonces dice acá que se fueron para ser empadronados con María su mujer, desposada con él. María estaba desposada con él, con José. Ahora, ¿qué es esta palabra desposar? Que no se habían casado, ¿verdad? No habían tenido un compromiso todavía. Ajá. Eh, Fíjate que la palabra desposar en sí es un compromiso, Ujú. es un compromiso. Y este compromiso abarca tanto antes de casarse como cuando ya están casados. Porque si María ya estaba encinta, ya estaba casada con María José, Ujú. aunque aún no habían consumado el acto propio de lo que hacen los esposos, aún no. Porque Jesús, si ustedes recuerdan, él fue concebido por el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan cuando María eh, había concebido el Espíritu Santo y José se dio cuenta, José le iba a dejar porque dijo, mejor que digan que yo la dejé y no que la apedreen. Entonces, porque ya salió embarazada antes de estar casado. Y cuando José se iba, fue que el ángel le apareció y le explicó todo, ¿verdad? Toma María por mujer, le dice, porque lo que en el vientre de ella es, por el Espíritu Santo ha sido concebido. Entonces vino José y llegó el momento que se casaron. Y ya casados, siguió el embarazo normal de María. Pero aún no habían consumado el acto sexual como esposos. Por eso aquí dice que estaba desposada con él. O sea, ya estaba casada y estaba en el compromiso, preciso. Ya estaban en el compromiso. Estaba desposada con él. Entonces dice que la cual estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Verso 6: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando ellos llegaron allá a Belén, ahí ya se le cumplió la hora a María de dar a luz. Ahora, muchos especulan de que puede ser de que Jesús se le vino antes, que quizás por la caminada que pegó, quizás eso pudo acelerar el proceso. Pero lo importante aquí es de que Jesús iba a nacer donde ya se había profetizado. ¿Se recuerdan que estaba la profecía que decía Belén, Efrata, ahí nacerá el Salvador? O sea, ya estaba profetizado de que el Salvador iba a nacer en Belén. Entonces, y viene Dios y empieza a dar cumplimiento desde el momento que empieza a usar a gente pagana. Por ejemplo, Augusto César. Él lo empieza a usar y viene aquel y pone el edicto que tenían que empadronarse cada quien en su ciudad.
Luego viene José, agarra a María y se van a la ciudad de ellos, que era Belén. Y se van para Belén. ¿Por qué? Porque ahí iba a ser el cumplimiento de la profecía. Entonces, por eso dice aquí en el 6 de que aconteció que estando ellos ahí, ¿a dónde? En Belén. Se cumplieron los días de desalumbramiento. Ahora, ustedes se recuerdan de que esto no fue fácil porque estaban empadronando cada quien en su ciudad. ¿Se imaginan el gentío que había llegado a empadronarse ahí a Belén? Los mesones estaban topadísimos de gente. Sí, estaban topados. Y se recuerdan de que José andaba pidiendo posada en uno de los mesones. Y le decían, ya no hay lugar, ya está lleno, está topado. Y por más que decía, sí, pero mi esposa va a dar a luz, lo siento, ya están topados. Porque claro, este era un evento donde todo mundo había llegado ahí. Todos los que eran de la ciudad habían llegado de donde estaban dispersos. Entonces todo se había llenado. Entonces, pero salió alguien y le dijo, miren, lo único que tengo es un establo, le dice. Si quieren vayan ahí porque es el único lugar vacío. Un establo es el lugar donde están los animales, ¿verdad? Entonces, ustedes se recuerdan de que José aceptó, pues, se llevó a María ahí al establo. Entonces viene el verso 7 y dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Esto es importante. Está hablando aquí de María, que María dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, esto es importante diferenciar en lo que es un hijo unigénito y un hijo primogénito. ¿Se recuerdan que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito? La palabra unigénito es único, único, unigénito, hijo único. Pero acá, en este relato, dice que María dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y qué es primogénito? Jenis, ¿qué es primogénito, Jenis? Creo que tengo entendido que es el primer hijo que tienen. Exacto, Sí. así es. O sea, María, este fue su primer hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo más, ¿verdad? Tuvo más hijos. Ujú. De hecho, en la misma palabra más adelante encontramos de que los hermanos de Jesús, dice, llegaron a, a traer a Jesús que estaba enseñando porque decían que ella estaba loco. Y que llegaron ante Jesús a decirle, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Le dijo. ¿Te recuerdan de esa escena? Vaya, estaban los hermanos. En otra parte dicen que no son esas las hermanas de Jesús. Dice. O sea que aquí cuando dice de María que dio a luz a su primogénito, no dice unigénito, dice a su primogénito. Pero bien, ya vimos en las condiciones que lo tuvo. Tuvo a Ujú. su hijo primogénito ahí en el establo, ahí rodeado de animales. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? De nacer los animalitos, ¿ve? Que tienen, donde comen Ah, ¿cómo es? Donde comen paja los ya va. bueyes, donde Así es, comen pues zacate y así es. todo. Va. Muy bien, así es. Un establo es donde están los animales. Un Ujú, pesebre es donde comen los animales. ujú. Fíjense que ya hace años, allá en los 80, aquí teníamos un vecino que tenía vacas y les ponía un barril acostado, cortado por la mitad, Ujú. y ahí le echaba la paja El para que zacate. comieran las vacas. Ujú. Ah, Sí. pues eso es un pesebre. Entonces, ahora imagínense, María da luz, los bebés en el pañales, y en ese pesebre donde que vienen los animales, digo yo que es obvio de que ahí le arreglaron el montecito, le han de haber puesto una sabanita y ahí pusieron al niño. Entonces dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Entonces, hasta ahí vemos nosotros un nacimiento normal. Si lo único anormal es el lugar donde nació, hasta aquí lo podemos ver.
de que nació en un establo, rodeado de animales. Y al niño, cuando nació, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en el pesebre. Hasta ahí. Es más, si ustedes se recuerdan, ahí fue donde vino la tradición de comer pavo. ¿Ya han visto eso ustedes? ¿No han Sí. visto esto? Vaya, este es un paréntesis, va. No viene al caso, pero es un paréntesis, ya que lo mencioné. Es una imagen que sale ahí en Facebook como meme, donde acuestan al Señor Jesús y un pavo dice, este no se parece a José, dice. Y ahí empezaron a comer pavo ya. Nada que ver, bájalo. Pues sí, vaya, pero ahora sí, ya cierro paréntesis y ahora sí vamos. Ay, Dios mío, pues comen el pavo. Ahí se lo empezaron a comer y ahí está la tradición que todos comen Terrible. pavo. Vaya, pero este niño que nació, aquí viene lo extraordinario. ¿Quién era? A esto es lo extraordinario. Vimos el relato, pero ahora ¿quién era? Dice Juan, capítulo 1, verso 14, que el verbo se hizo Se carne. hizo carne. O sea, era Dios hecho carne ese niño. Dios vive, sí, amén. Imagínense, era Dios hecho carne. Era ese niño. Imagínense cómo, bueno, aquí nomás quedémonos. ¿Cómo creen que han nacido las hijas del presidente? Pues sí, o sea, Cuna de oro. como dicen, en cunita de oro, Sí, ¿verdad? En cunita de oro. Incluso nosotros, que somos de la clase baja, sí. nosotros siempre queremos, bueno, yo me acuerdo de cuando mi primer hijo nació, yo me rebusqué para que naciera en el hospital dignamente, ¿verdad? Y todo. Pero aquí iba a ser el que estaba en gloria, el creador de los cielos y de la tierra. Él iba a nacer. Y él no buscó nacer en cuna de oro, sino que él en un establo, acostado en un pesebre. La idea, mostrar humildad, mostrar humildad. Porque todos nosotros, cuando ya vamos a mencionar la palabra dignamente, es porque hay un orgullo ya. Cuando decimos que mi hijo nazca dignamente, ahí hay un orgullo. Pero mire, el creador de los cielos y la tierra tenía un plan redentor que lo trajo desde que Adán De antes. cayó. El Señor creó al ser humano para el avance de su gloria y para pasar en comunión con él. Abraham pecó, esa comunión se rompió y Dios empieza su plan redentor haciendo pactos. Luego, ¿se acuerdan? Pactó con Noé, con Abraham, con Moisés, les dio la ley y el cumplimiento de su plan redentor fue Jesucristo, que lo había venido profetizando por los profetas. Y aquí, en este momento, estamos viendo el cumplimiento del plan redentor del Señor, mandando a su Hijo unigénito, el Verbo encarnado. Entonces, ¿de qué debemos acordarnos nosotros en esta época? Como creyentes, si usted y yo estamos aquí, es porque el Señor Jesús nos ha salvado de la Amén. condenación eterna. Es porque el Señor Jesús, un día, una fecha que la Biblia no menciona, vino a esta tierra como ser humano para darnos salvación y vida eterna y ahora aquí está. Amén. Yes, amén. ¿Qué le debemos nosotros a los empresarios para irnos a meter a gastarles? ¿Qué les debemos a ellos nosotros? Ujú. ¿Qué le debemos nosotros a esos que hacen cohetes? ¿Qué le debemos nosotros pues, a gente que nos atrae y nos mete al consumismo? ¿Qué le debemos a ellos? ¿Qué han hecho ellos por nosotros? Han Ujú. hecho algo, dejarnos pobres. Es lo que hacen. Sí. Ahora, claro, que sea malo comprar cosas, no, no es malo. Pero para eso la palabra dice ser administradores, fieles administradores de los recursos que el Señor nos da. Eso sí. Pero el Señor Jesús nació
con un propósito y darnos salvación y vida eterna. A Él le debemos el ser rescatados del pecado y de la condenación y de la muerte misma. Sí. A Él le debemos eso. Y por eso, en esta fecha, como creyentes, deberíamos tomar en cuenta en todo lo que hacemos al Señor Jesús. ¿Qué Amén. es lo que celebro? Que el Señor Jesús nació y para traer vida eterna, para cumplir el plan redentor de Dios. Ahora, todo esto es bien distinto a lo que nosotros pensamos de la Navidad. Sí. En otras palabras, nada que ver. Está muy lejos. No muy lejos. Ajá. Pero este es el problema. ¿Por qué está muy lejos si somos creyentes? Y hemos sido nacidos de nuevo. Y hemos sido rescatados por Él. Y que Él dio la vida por usted y por mí. Seguimos tradiciones. Son tradiciones, ajá. Son tradiciones. Son falta de comunión. Porque vaya, imagínense que si todos los días pasáramos con el Señor Jesús hablando, estas fechas pasaran desapercibidos. Sí. Sí, serían una fecha más, Ujú. ¿verdad? Porque todos los días estaríamos con Jesús. Sí. Pero como no es así, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente venimos como a poner un escudo para que las influencias del mundo no nos derroten. Cuando este escudo lo deberíamos de tener siempre, siempre comunión con el Señor. Sí. Ajá, pero ahora también tenemos que tener en cuenta de que este niño que nació llegó adulto y aproximadamente a los 33 años, él dio su vida por todos nosotros. Y esto no tiene que quedar solo entre nosotros. Es importante. Esto no tiene que quedar solo entre nos, como dicen. Esto tenemos que proclamarlo, decir, acercarnos al vecino cuando nos dice, estamos en época de Navidad. Ahí, decirle, ¿y qué es la Navidad? Y ahí ya le va a empezar a decir. Y claro, le van a decir, el Señor Jesús nació. Pero hasta ahí. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a declararle, ajá, ¿por qué nació? Él nació porque vino a cumplir el plan redentor. Él nació porque ningún ser humano es capaz de hacer algo para ser salvo. Él nació porque solo Él podía hacer algo para que nosotros fuéramos salvos. Y empezar a dar ese evangelio de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, en vez de andar buscando estreno, en vez de andar buscando cohetes, en vez de andar viendo a dónde nos endeudamos, mejor andemos diciendo que el Señor Jesús vino para rescatarnos de la condenación eterna. Si no, díganme, ¿cuáles son sus planes que tienen para esta fecha? Imaginen, ¿cuáles son sus planes que tienen para esta fecha? Malo no es, eso sí, desde ya se lo digo, no es malo de que ustedes ya hayan planeado salir a pasear, salir a comprar, hacer esto. No, no es malo. Pero recuerden, lo que es malo es olvidarse que somos hijos de Dios. Ujú. Es olvidarnos que tenemos que proclamar a Jesucristo. Es olvidarnos de decirle que el plan redentor y la salvación está disponible para todo aquel que cree y quiere la salvación de sus pecados. Eso sí es malo olvidar eso. Y lo malo también es caer en el engaño del consumismo y gastar lo que no tenemos. Porque no se tiene trabajo. ¿Sí? Gastar lo que no tenemos. Que estoy pidiendo un ejemplo, estoy pidiendo por las finanzas de mi hogar. Sí, pero estoy gastando. Eh, ¿Se recuerdan el capítulo 1 de Ageo que decía, ustedes se han preocupado por sus casas lujosas, pero mi casa la han abandonado? Es por eso que sus salarios caen en sacos rotos, dice. Siembran mucho y cosechan poco, dice. Vamos a estudiar eso en alguna ocasión. Pero ahora sí, el sentido de estas fechas no es andar gastando ni de quedándonos pobres.
El sentido es que en una fecha que la Biblia no señala, el Señor Jesús nació, ¿verdad? Y en este momento aprovechemos porque los corazones son sensibles, son sensibles. Y oremos para que podamos celebrar estas fechas como se debe. Imagínense, si celebramos que el Señor Jesús nació, les apuesto que, que nuestras celebraciones no van a ser cohetes, ni va a ser cena, ni nada de eso, sino que van a ser alabanzas a Dios. Amén. Así que la gloria y honra sea para el Señor y Amén. oremos para que la corriente de este mundo no nos arrastre, sino que acerquémonos a la palabra, alabemos a Dios y oremos. Y démosle gracias a Dios porque mandó a su Hijo y que ese Hijo que dejó su gloria para hacerse semejante a uno de nosotros y siendo semejante a nosotros, se murió a sí mismo y llegar a la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. Amén. No sería justo que todo lo que hizo el Señor Jesús y lo olvidemos. No lo podemos olvidar, lo que Él hizo por Él, ¿verdad? Así que los empresarios no hicieron nada por nosotros. Jesús lo hizo todo. Mm. Así que a vivir para alabanza de la gloria del Señor. Amén. Amén. Qué bueno, hermano. Qué bendición es